Sí, yo sé que ya se estaban preguntando dónde está José Alberto. Bueno, pues después de una serie de negociaciones, ¿no es cierto? Bueno, bienvenido a tu espacio, Elia Gómez, Viviendo en Equilibrio. Hoy lo ven con nosotros José Alberto Díaz, nuestro especialista en terapia de pareja, creador de este concepto Neuromap. Y bueno, a través de la terapia breve y todo lo que has desarrollado, amigo, yo sé que no te preocupes. A mí, yo les contaba a la tribu que a mí me tardé como un mes y cachito en adaptarme al 2021. Así le pasa a José porque andaba de una a otra en lo que el trabajo, las terapias, los proyectos y demás. Y bueno, llegaba un punto en que me decía, amiga, sí te quiero. Y yo decía, yo no sé, amigo, nada más entiendo que estás mega ocupado. Y bueno, llegamos en el momento correcto para poder decir el día de hoy, hacer catarsis juntos, porque finalmente este espacio es eso. Cuando lo decimos, y siempre lo voy a decir, sanamos cuando tú sanas también. Y hoy vamos a hablar de cómo reconciliarnos con la vida. Y la primera pregunta, amigo, ¿cómo estás? Ya te extrañábamos y yo sé que también tú a nosotros, pero bueno, el día de hoy lo que voy a empezar a preguntarte es cómo saber primero que no estoy reconciliado con la vida. O sea, se nota más el efecto de lo que no que lo que sí. Sí, muy bien, muchas gracias. Primero, sí, ayer que revisé el día de nuestro último encuentro, pues nuestro último encuentro de todos tipos, porque el encuentro cercano, no del tercer tipo. No nos podemos ver en la acostumbrada cena. Ay, sí, ni nada de esas cosas, pues obedeciendo a toda la circunstancia, pero entonces, pues bueno, ese es justamente lo que está provocando el estarnos separando de la situación de vida. Es decir, toda la circunstancia que tiene que ver con el reencuentro, porque en cuanto al título de nuestro programa de hoy o la entrevista de hoy, tiene que ver precisamente con una reconciliación, tiene que ver con un reencuentro en donde dos partes están separadas o están separadas. Y regularmente las emociones están ahí involucradas, el enojo, la tristeza, el miedo. ¿Y cómo no vamos a estar enojados o cómo no mucha gente puede estar enojada con la situación de vida si después de tener una idea, porque finalmente es una idea de lo que en tu vida te está pasando, pues ahora resulta que nada de lo conocido está presente. Y entonces nos sacan a empujones de nuestra área de confort. No quiero entendamos un área de confort, un área en donde estamos cómodos, pero porque no tenemos que hacer esfuerzo, no porque estemos felices ahí. O sea, el área cómoda. Un área cómoda, porque pues ya estás totalmente instalado y todo el asunto, pero es lo que conocíamos y a lo que estábamos acostumbrados, y entonces dejamos de darnos cuenta de las circunstancias. Y hoy la mayoría de las personas estamos en una situación en donde estamos totalmente fuera de esas circunstancias. Nos ha arrojado la vida a empujones, y el asunto es que estamos enojados porque no podemos ir, no nos venden, no queremos adaptarnos a lo que nos tenemos que adaptar, porque lo creemos, porque sabemos que es necesario, pero... Oye, o porque ya estamos con la prisa de a ver a cuándo termina esto para regresar al mismo punto, pero yo no sé, y le vamos a decir, si usted piensa que cuando termine esto vamos a regresar al mismo punto, no hubo aprendizaje. No, y ahí te va. O sea, yo me acuerdo que cuando iba a hacer las elecciones y cuando ganó el presidente Fox en el 2000, la gente creyó que al día siguiente no iba a haber contaminación, el cielo iba a ser ya no va a haber corrupción, violencia. Y no pasó nada, o sea, realmente no pasó mucho. Cambiaron algunas cosas, pero no pasó mucho. Era la misma idea que tenía la gente en la noche la noche del 31 de diciembre del 2020. Del 2020, que a partir del primero estoy problema ya. O sea, la gente decía, ya quiero que termine este año. Pues ¿para qué? Mañana va, porque la circunstancia se maneja diferente. A partir más o menos de esa misma fecha, al mes que entra, estamos todavía en un proceso de gestación, porque hubo un cambio de era y ha habido una serie de cambios que tienen que ver con los planetas, hubo una alineación planetaria, hubo un efecto. Eso es lo que está generando un cambio. Y esta es una de las cosas que al momento, tal vez en mi creencia, en mi idea, me alineé de tal forma que también ahorita estoy cayendo en cuenta, después de lo que platicamos, que ha sido para mí un momento de preparación para lo que viene. Porque en realidad un movimiento, y no estoy diciendo que se va a acabar la pandemia,
No. Lo que estoy diciendo es que un movimiento de renacimiento se está gestando y se está gestando primero durante estos 3 meses. Esto es por una información que obtengo a través de un astrólogo, al cual sigo, y que pues a mí me ha sorprendido la manera en la que lo maneja, y los pensamientos que tiene, y la información que nos ha podido ir llevando, y me hace muchísimo sentido a mí. Estamos en un momento en donde todo lo que va a venir para el resto del año, después de marzo, después de la primavera, es un proceso de preparación, de crecimiento, de gestación en el útero. ¿Cuál es el útero? Y lo hablamos ahorita. Que ahorita sí todo se está empezando a armar. Fíjate. O sea, estás haciendo aparte literalmente empieza a ver cómo tu rostro, amigo, empieza a cambiar y así como si estuviera viendo todos tus circuitos, haciendo así hasta electricidad que se están conectando, ¿no? A eso le llaman, por ejemplo, en programación neurolingüística los loop cósmicos, ¿no? Que hacer clic de, nada más me faltaba este engranaje para hacer clic, ¿no? Sí, estoy entendiendo esta parte porque o sea, ¿cuál en la analogía de lo que hemos venido viviendo en este último año es el útero? Pues el hogar. El hogar, la casa. Hemos estado gestándonos durante 9 meses y ahorita estamos en el primer trimestre de vida, en donde se está terminando de desarrollar todo el asunto para a partir de marzo, que ya se hacen los 12 meses del encierro. Pero tuvimos que estar 9 meses ahí metidos en un confinamiento. Es muy similar a lo que está pasando. De acuerdo a esto que está en creencia, ¿no? O sea, cada quien creerá. Cada quien observará lo que quiera creer. Nosotros te decimos lo que nosotros observamos, pero finalmente lo que hacemos es la invitación a nuestra tribu a que generen su propia perspectiva. Perspectiva y criterio. Y entonces, aquí me culpa de que me lo he tomado tan a pecho que me he pasado este primer trimestre preparándome en muchos sentidos. Por eso todas las ausencias. Ahorita me estoy dando cuenta de todas las como ausencias. Que dijiste, o sea, si no lo hago ahora, ¿cuándo? ¿No? Como que se nos exagera un poquito. Pero ni siquiera fue consciente. No, te entiendo porque yo te entiendo porque seguramente a muchos nos pasó así de, me están diciendo que me tengo que preparar y es cuando uno entra como de, órale, o sea, te agarran como, parecía que las carreras, ¿no? Ajá. Pero es algo más profundo, entiendo lo que me estás diciendo. Pues quiero entenderlo así, o sea, porque eso explica un poco lo que veo en el ambiente y lo que veo al interior de mi propia vida. Y que queda de manera muy clara en lo que ha sucedido. Y entonces no me queda duda de que entonces lo que viene va a ser el efecto de este trimestre. Entonces, esto es así como el preámbulo, uno para primero entender por qué sucedió lo que sucedió. Que no fue totalmente inconsciente, ¿no? Y lo que sucedió me refiero a este completo retraimiento en el cual llevo, y pues también que ha sido una parte del proceso de duelo de todas las pérdidas que he sufrido en estos últimos No, porque cuando piensas que ya te empezaste a recuperar, uno va otro tras otro, tras otro, ha sido, y luego aparte en tu trabajo es trabajar con el dolor. Así es, y eso cada vez ha sido una circunstancia también más fuerte. Los casos que están llegando son casos muy duros, muy duros. Y entonces me encuentro en una situación en donde necesito retraerme y después sí. Pero ahí en ese ir está justamente lo que voy, porque aparte, como lo hemos dicho, pues ni hay casualidades, ni circunstancias fortuitas, ni nada, tampoco es un destino, no lo creo así. Yo creo que más bien se va engranando la vida de una forma en donde vamos quedando. Y entonces, el tema, como se los he dicho en otras ocasiones, pues se le ocurrió aquí
Así en mis noches así de meditación profunda. Así cuando, es que si supieras cuál es mi meditación profunda, o sea, pues, a mí que me digan, medita profundamente 1 hora así, no puedo. Entonces lo que he hecho es hacer meditación activa cuando me subo a la bici, en mis clases de las 6:30 de la mañana, como no sabes, así. Yo me he hecho unos viajes antes y por eso no dejo de ir a mi clase, pero bueno, prosigue, amigo. Entonces. Y entonces le pones el nombre, me lo mandas y primero dije, ¿qué le pasa? Dijiste, dilo, así es. Pero dije, como siempre, algo bueno, y ha sido otra vez maravilloso, porque si bien puede sonar algo que en consecuencia debe de hacerse, y debemos de entenderlo así, el asunto es el cómo, ¿no? Y entonces, el cómo también simplemente es, pues, otra vez darte cuenta que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? O sea, cuando tú piensas en un reencuentro, en una reconciliación, como lo llamaste, en una reconciliación, es un reencuentro, porque ya te has encontrado muchas veces, pero no te has encontrado hoy no te ha tocado reencontrarte desde donde estás hoy. O sea, sí, parece sí, aunque uno diga, pero parece igual a lo que viví, pero no es igual. No podemos reencontrarnos hoy. Yo no me puedo reencontrar con la vida cuando en menos de 1 año he perdido a 2 grandes amigos, a mi mamá, a tu padre y a mi papá postizo, que es mi suegro. De crianza, ¿no? Pues de crianza, de matrimonio. De matrimonio. Y que lo conozco de toda la vida, desde niño. Y lo conocía. Y entonces, el fin de semana pasado fue el último golpe, ¿no? De una persona muy querida y de un hombre joven, 50 años, 53 años, relativamente joven. Y entonces, ese que yo era antes del primer amigo, cuando empezó todo esto, no es el que soy hoy. Que después no era cuando mi suegro, y después menos cuando mi mamá, y tampoco cuando este último, más todas las otras circunstancias, más estos contactos en mi vida, en donde ya en la empatía con las personas que nos escuchan, pensar en un niño que no conoce a sus compañeros, que no ha corrido en un patio, un adolescente que su mundo son sus pares, y tiene un descontrol y una falta de contacto, un adulto que estaba empezando a florecer en pareja, que se quería casar, un adulto joven, que no ha podido. He visto fotografías de personas que ponen fuera de sus departamentos, oye, el día de mi boda, ¿no? Cosas así. O sea, son duelos. Y duelos, y pérdidas y muerte alrededor. Es una energía muy baja. Y entonces, el punto es que sigue habiendo, ayer en una circunstancia, alguien me decía que no está pudiendo cobrar un dinero, porque acaban de despedir quién sabe cuántas personas de la compañía y le dijeron, pues ahorita no sabemos ni qué onda con tu dinero, ¿no? O sea, y la pérdida del trabajo, y los adultos mayores que su vida ya era hoy salir y disfrutar lo que no podían hacer. Ahora no pueden. Que ahora tampoco pueden, que ese era el objetivo, viajar, ir al casino y esas cosas que les gustan. No se puede. Y entonces, después de oír, podríamos decir, no, pues está de la patada. De la patada. ¿Qué les digo? ¿No? Oye, me estás narrando y yo sí sé qué decirles. Se me viene a la imagen y siempre les digo que hay una película que a mí me hace mucho clic cuando hablo con mis grupos de acompañamiento del proceso de renacer. Y la película que les pongo es la de Gravity. Y me hace mucho clic porque aparte de ese dicho que Alfonso Cuarón es muy icónico, o sea, es de esos directores, por ejemplo, la de Roma, yo tengo mi versión de Roma totalmente diferente a la gente porque entiendo, para mí, ¿qué quiere decir con cada escena? O sea, es como un lenguaje poético cada escena. Y hay una escena de lo que me estás diciendo que literalmente es Sandra Bullock. Para mí, Gravity
significa el proceso de nacer a la vida. Uh-huh. Y llega un momento en que ella tiene que pasar por lo que me estás diciendo, literalmente hacerse bolita para tomar fuerza y tomar una decisión. O nace o se queda en el camino. Y quien representa como esa parte de la conciencia dice, tienes dos. O ya decir no, o en este momento regresar, por ejemplo, ella tiene que hacer todo para regresar a casa. Y ella le empieza a decir, pero no puedo porque ya intenté, pero lo intentaste solamente en tu mente, no lo has hecho. Uh-huh. Y entonces hay todo un diálogo en ese momento y dice, es ahora o nunca, es el momento de regresar a casa. Porque fíjate, es paradójico, porque pareciera que regresamos a casa. Pero en ese regreso, yo sí creo que hubo partes de nosotros que se desconectaron porque fue tan fuerte que aunque estuviéramos en casa, no era en casa solamente física con los que amamos, era cómo regresar a mí para tomar fuerzas y cuando pienso que ya no puedo más, nacer a la vida, tocar tierra y entonces seguir el flujo de la vida. Entonces, yo creo que muchos sí están en ese parteaguas de, pues yo ya regresé, hice lo que tenía que hacer, sí, pero todavía falta esto de, ¿en verdad regresaste a casa, regresaste a ti? ¿O sigues allá afuera pensando que lo demás se va a resolver para que tú te vuelvas a conectar contigo? Así es, y entonces así no se puede. Por eso cuando yo digo, ¿qué te digo? Si hay una circunstancia, el asunto es que lo que te tengo que decir no tiene que ver con una idea, tiene que ver con lo que tú quieres hacer. O sea, ¿a qué me refiero en específico? Tuvimos la oportunidad de estar 9 meses metidos en el útero, bajo una circunstancia totalmente diferente. Y adversa. Cuando tú antes de esa época decías que no tenías tiempo, que no tenías, que ese tiempo no te permitía reencontrarte, regresar a la familia, tuviste todo el tiempo del mundo. Y muchas personas decidieron pelearse, divorciarse, decidieron otra cosa. Ahí fue una oportunidad de oro la que tuvimos muchas personas. Algunas las tomamos y la verdad es que ahora, hoy con toda la apertura, la humildad, digo que la tomé. Y hoy nos está dando la oportunidad porque es exactamente ese periodo de gestación, pero ahora salimos a un mundo que ya es totalmente diferente. Las circunstancias son totalmente diferentes. O sea, esa persona que tenía edificios en renta y oficinas, pues ya no puede, tiene que ver qué va a hacer con eso, que es su patrimonio, porque el mundo ya va a funcionar de una manera totalmente diferente. Virtual casi. Exacto, entonces, ¿cómo te vas a adaptar? Porque al final de cuentas estamos viviendo lo que se llama la teoría de las especies y de la ley evolucionar o morir. Ajá. Entonces, hoy la vida te está dando esa oportunidad y entonces o sigues en la autodestrucción o te metes en donde te vas a enrielar en la gran oportunidad económica, mental, emocional de poder hacer, porque hoy el mundo se ha globalizado. O sea, hoy yo tengo un paciente en Inglaterra, inglés. O sea, de ese tamaño están las cosas. O sea, tenemos que andar viendo. Yo ya hasta siento bien padre cuando pongo en mi taller de ansiedad, pongo. Nada internacional. Ajá. El que más me gusta es hora del centro de México. Así como. No, espérate. Cuando por si estás en China. Pago internacional, PayPal. Sí. No, ya dices, wow. O sea, traspasamos fronteras. Sí, o sea, de verdad, hoy ha sido una gran oportunidad. El punto es cómo, primero, porque en mi caso, y si me permiten hablar un poco de mí, me he ido a los extremos en unas cosas y he descuidado otras. El asunto es la conciencia que tengas para entonces volver a estirar el asunto para que puedas hacer compensaciones, porque es un trabajo. A ver, fíjate, yo te preguntaba, sobre todo, cómo darme cuenta que no estoy reconciliado cuando, y te lo voy a todavía completar, cuando
tengo tan elaborado mi discurso, y para mí es muy claro, porque yo se los he platicado, en mis procesos pierdo mucha energía por estar elaborando mi discurso y querer comprenderlo desde esta parte. Ya entendí que hay cuestiones y preguntas que no voy a entender, ¿no? Pero como lo tengo muy elaborado, entonces, y más cuando tenemos ciertas herramientas, dices, bueno, entonces en este momento estoy en esta etapa, pero a veces no nos permite entrar en ese punto de conciencia, porque lo primero que tenemos que hacer, puede ser que estemos adaptados, pero no reconciliados. No sé si me explico. Sí. Y entonces, ¿cómo darme cuenta que sí pareciera que me adapté, pero que no estoy reconciliado, porque el discurso que me vendo es para no ir a la raíz? Sí, ahí es más complejo, porque si estamos hablando de personas que nos dedicamos a eso, tenemos el discurso tan elaborado que es muy fácil engañar y engañarnos. Nosotros, pero finalmente hay una parte que no tiene que ver con lo que te estás reconciliando por fuera, porque el problema no es si estás reconciliado por fuera. ¿Dónde se tiene que empezar? En la reconciliación interna. Y el asunto es bien fácil de detectar, porque estás irritable, andas enojado, las circunstancias de alrededor te molestan. Nada más escúchate un discurso, grábate. Es muy fácil detectar cuando una persona está totalmente alejada y fuera de su centro por lo que le está pasando. Todo el discurso es un discurso de enojo, de molestia, de insatisfacción, de estar separado de lo que existe. Porque son personas que tienen un negocio, si bien no es un negocio como el que tenemos ahorita todos, que no tiene la misma circunstancia, y en vez de estar agradecido con lo que sí hay, están totalmente peleados con lo que dejan de tener y se pierde el foco. Pero esa es una manifestación externa. El infierno que se está viviendo adentro es porque la emoción está tan trepada, está tan exacerbada y tan poco reconocida, que no podemos irnos, porque lo vamos a decir, ¿qué puedes hacer hacia afuera? Pero en el 90% de los casos, el asunto es trabajar con la parte interna, porque lo que está sucediendo en muchos de los casos es este gran enojo al apego de una serie de pérdidas, la falta de sentido interno y el gran sentido a lo que estaba o tenía, que entonces se pierde ese sentido. Y fíjate, creemos que, por ejemplo, el enojo tiene una sola cara, y lo decíamos, tiene máscaras, porque puede ser un enojo que se enmascara en el miedo, puede ser un enojo que se enmascara en la rapidez, puede ser un enojo que se enmascara en la desconexión, parece que estás y no estás, me enchufo, me desenchufo, demás, porque también, fíjense, también nos pasó algo, que antes teníamos los momentos en que la vida estaba como diferenciada por espacios, ¿no? Entonces, tu trabajo estaba en otro espacio y tenías el tiempo para decir, este es mi momento, y ahorita no, o sea, tu espacio es tu cocina, tu casa, todos los roles a la vez, y de pronto eso nos rebasa y decimos, ¿qué me está pasando? Por mucho que, y esto no tiene que ver con que seamos el optimista que no está diciendo que esto está haciendo, o sea, que sí fue tan incómodo que de pronto dices, ¿qué está pasando conmigo? Pero sí tenemos que llegar a un punto en decir, caray, me adapté como pude y como me salió, pero hoy, ¿cómo empiezo a reconciliarme con todo lo que hoy estoy reconociendo que es diferente? ¿Sí? Y entonces el mundo y el discurso cambia. Por ejemplo, yo durante muchos años di capacitación organizacional. 20 años di capacitación organizacional, un poco más tal vez, 25 tal vez. Y entonces, mi curso estrella era el curso de manejo de estrés, ¿no? Entonces, siguiendo el hilo, este amigo que falleció el fin de semana, cuando le platiqué hace como 20 años o 15 años, no como 20, se empezó a morir de la risa, ¿no? Así, se empezó así a reír, y entonces yo estaba molesto y dije, ¿por qué te pasa? Y entonces me dice, tú sí eres un manojo de nervios y de estrés. Fue un golpazo, pero fue un golpazo que dije, sí, es cierto. Y ahí entendí que en la vida está el don, ¿no? O sea, en tus heridas están tus dones. O sea, dice, si yo me lo aplico. Bueno. Entonces,
curso de psicoprofilaxis, cuando iba a nacer mi primera hija, nos dice Georgette, la maestra, que espero que esté muy bien, y nos decía que había 3 inhibidores del dolor, ¿no? Esos 3 inhibidores del dolor son la presión, el movimiento y el cambio de temperatura. Eso hace que tú cambies tu enfoque y toda la información se modifique para que tú dejes de sentir dolor. De ahí, en esa época, estaban muy de moda los mapas mentales, hice un mapa mental, me acuerdo, y ahí desprendí todo el desarrollo del curso. Oye, ese curso no funciona. O sea, tiene el mismo principio, pero tendría que modificar toda la estrategia. Porque parte de la presión era esa calidez hacia las personas en cuanto a tocar, abrazos, contacto físico. ¿Ahora cómo? ¿Cómo? ¿No? El otro era el movimiento, desplazarte, porque el momento en que tú te desplazas, generas otra vez cómo. Si bien estamos en un proceso, y sí se puede, tenemos que modificar ahora las formas, es exactamente lo mismo. Porque fíjate, también tendría, o sea, en todo lo que hay que modificar es, ¿cómo no, en medio de tanta realidad que nos está rebasando, de pronto es como nos desconectamos de esta parte consciente y nos vamos a la parte inconsciente, la más reptiliana de nuestro cerebro, que activa los procesos de sobrevivencia. Y se nos olvida que cuando nos ponemos, por ejemplo, en un proceso de solamente miedo, pues el sistema inmunológico baja. Y lo que queremos es que no baje. Entonces es como paradójico, porque finalmente esto sí nos rebasó. Y ojo, lo estamos diciendo no para que por ejemplo, los que padecen de ansiedad digan, si lo están diciendo en vivo, entonces ¿qué vamos a hacer? No, lo estamos diciendo para que entonces, en medio de lo que ha sido incómodo, difícil, confuso, regresemos a casa, literal. O sea, a casa, pero esta casa no nada más en tu casa. Mamá dice, no, pues como si lo que yo quiero es ya salir de casa, porque también cuántas mamás no en este momento están de, amo a mis hijos, pero 24 horas más escuela, trabajo y la casa. No, y maestra. Y luego marido. Maestra. Y maestra, o sea, está cañón. ¿Qué? Mira, me detuve porque está cabrón. O sea, sí lo puedo, o sea, estar de acuerdo que está. ¿Cómo le haces con todo eso? Pero el punto es, yo sí creo que hoy por hoy, o sea, si se nos está revelando tanto, tenemos que hacer las paces y ser bien honestos y decir, ¿sabes qué? No me había dado cuenta que me había rebasado. O sea, no me había dado cuenta, y hoy si es tu miedo, sacas tu miedo. No me había dado cuenta que me da miedo. No me había dado cuenta que estoy enojado, que estoy enojada. No me había dado cuenta que me salió mi carencia. O sea, el punto es que cuando ya lo ves, es más fácil, porque es lo que tú, por ejemplo, tú en terapia enseñas, todos los facilitadores como que damos esta cabida de no le corras, porque lo que hacemos es pensamos que si le corremos no te alcanza. No te alcanza, pero es como iluso si fuéramos así como de estos programas de estos de Nintendo y demás, como si ves el monito y con la bola de nieve, o sea, tarde o temprano te va a alcanzar. Que es muy diferente que si agarras, ahí viene la bola, a ver, la voy a ver. O sea, ¿qué es lo que antes de que sea un bolón de nieve que te aplaste? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo reconciliarnos? ¿Cuáles serían esos elementos desde tu propia experiencia y desde el corazón que el día de hoy nos compartes también? Primero es darte cuenta de que es así. O sea, no ponerlo en ti primero porque no puedes. Porque si pudieras no tendrías este problema. Y la mayoría de las personas cuando ya nos ataca de manera personal, pues no lo reconocemos. Entonces, primero es importante que entender que eso existe y que tiene un funcionamiento, o sea, hay una manera de llevar esto. La siguiente es entender que estas carencias, necesidades, necesariamente implican un esfuerzo y un trabajo. Porque si ya te diste cuenta, darse cuenta no es sinónimo de permanecer igual. Porque si ya eres consciente y entonces lo que haces es no hacer nada, sigues en la carrera de la rata, ¿no?
corriendo en una banda sin fin que no te lleva a ninguna parte. Entonces, tienes que salirte de ahí y empezar a caminar con la conciencia de que lo que va a suceder es que en el proceso de crecimiento va a haber un proceso de sufrimiento. La mayoría de las personas no le quieren entrar a esto porque no quieren sufrir. Pero no sea, o sea, es similar a lo que en otras veces, a mí me gusta utilizar mucho la analogía del proceso de sanación natural. Tú tienes una enfermedad que pasa por una serie de sensaciones, viene un proceso agudo, después viene un proceso de curativo, y así se da. Pero todo esto es una manera de sentir. ¿Qué nos enseña ahora la parte curativa tradicional ahora de este tiempo, que son los medicamentos al vapor? O sea, hoy una gran cantidad de medicamentos que curaba ya no se fabrican, porque que una persona se cure no es negocio. Es importante que permanezcas enfermo lo más inflamado, posible, ¿no? pues, para que esto sea un negocio. En etapa de inflamación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos hoy? Tenemos un proceso de enfermedad que inicia con una serie de sensaciones. Entramos en un proceso agudo. Y en el proceso agudo caemos en un proceso crónico. El proceso crónico ya es llevadero. Dice, ay, sí me duele, pero lo aguanto. Y así llevas años. Cuando intentas un proceso natural, que es la psicoterapia, porque es natural, o cualquier otro proceso como el biomagnetismo, o hoy el CBD, por ejemplo, todo eso te va a llevar, el CBD no tanto, pero te va a llevar a un proceso natural en donde se va, porque haz de cuenta que este es el círculo curativo, y te quedas aquí y haces uno que se llama círculo crónico. Cuando pruebas algo diferente, que es natural, te vuelves a meter aquí, pero ¿qué crees? Te vuelves a meter en todo el proceso porque empiezas a sentir otra vez y entras a una fase aguda. Cuando las personas entran en una fase aguda natural, en un proceso de sanación, es cuando corren, porque dicen, si yo estaba re bien, o no me dolía tanto, o no tenía tantas temperaturas, se está exacerbando porque el cuerpo ahora sí está haciendo su función natural con el combustible que ahora le estás metiendo, que es un combustible de alta calidad. Porque fíjate, estás llegando a un punto que para poderte reconciliar con la vida, tendríamos que empezar a reconciliarnos con nosotros, empezar a ser nobles. O sea, noble con tu cuerpo, noble con tu emoción, noble con lo que te rebasa, pero lo que hacemos es, yo lo tengo así, pareciera que hasta me lo veo, saco de pronto mi chaco flagelador, con púas así intensas, y entonces me equivoqué. Y, o sea, que me latigue, va a ser que esa herida, ¿no? Pues me hago más llagas, ¿no? Pues sí, pero en eso, lo que está, o sea, si lo haces desde el punto de vista de, hablando del látigo como un castigo, no. Pero si ese látigo está representado como la fase aguda, pues entonces sí. Oye, o ese látigo lo ocuparas para otras cosas. Ajá. Mal, la energía se fuera hacia otro, ajá, porque esa energía la puedes utilizar, pero la utilizas exactamente para el problema. Y aquí, lo que no quieres, o lo que la mayoría de las personas no queremos, es caer en un proceso agudo. El proceso agudo se tiene que dar. Cuando vienen las personas con una situación de ataques de pánico o ansiedad, empiezas a rascar un poco y te das cuenta que la persona trae pérdidas, duelos, por decir algo, que en su mayoría son duelos, porque pues, un divorcio pues, es una pérdida, tu economía pues, es una pérdida. Finalmente, todo entra en el campo desde mi punto de vista de la tanatología. Por eso me apasiona la tanatología, en un punto en donde no tiene que ver, como la mayoría cree, que solamente es muerte. Para mí eso es un plus que tiene, pero la tanatología para mí es precisamente entender los procesos de pérdida. Un niño, por ejemplo, imagínate esto es bien común aquí en consulta, un niño brillante en la escuela, súper bien portado, en el deporte extraordinario, es una maravilla el chamaco. Y entonces resulta que... un diamante en bruto. Un diamante. Y entonces los papás, pero fascinados con el asunto, porque son el orgullo, porque el hijo, porque... ¿no? Muy bueno en todo. Entra a la secundaria y se empieza a dar cuenta
de que ya puede, de que le están saliendo y creciendo cosas en su cuerpo, de que tiene deseos, y entonces pues empieza a vivir la vida loca y empieza a probar pues, lo que es la vida. Y entonces por ahí de repente ya se puso a fumar y por ahí de repente ya dejó de entrar a clases y entonces ya bajó las calificaciones y ya lo sacaron del equipo. ¿El duelo para quién es? Para los papás. Porque aparte en la naturalidad se dicen, es que son unos mentirosos, mienten para sobrevivir, para entender, para probar, para definirse, para eso se miente. Y entonces ese proceso los papás no lo pueden tolerar. Y tengo papás aquí que quieren, que no entienden muchas veces que el problema de lo que sucede es a ellos, en ellos, y no es su problema, porque dicen, ¿cómo le hacemos para que me lo vuelvas a componer y me lo puedas dejar como estaba? Pues el muchacho no va a regresar a como estaba porque necesita vivir su propia Porque experiencia. la adolescencia tiene una frase que se llama la rebeldía, pero no es de rebeldía solamente de esto contra la autoridad, sino de revelarse quién es. Exacto, para poderse ver quién es. Y si no lo vive, pues luego por eso vemos tanto chavorruco que a los 40 y tantos, entonces ahí se ven, ¿no? Entonces la complejidad que de verdad tienes que transitar muchos años metido en esto para poder ir medio entendiéndole, porque siempre hay unos... Estoy hablando desde la parte de quien atiende. Entonces, si tú te das cuenta que algo está sucediendo y te quedas igual y no haces nada, y a hacer algo, me refiero pues entra un proceso. Oye, o tantas parejas que en plena pandemia no necesariamente se separaron, pero que están viviendo procesos de duelo, de darse cuenta que ya no son la pareja que solían ser. Sí. Porque entonces ya pasaron no solamente, por ejemplo, los años, sino la vida empezó a modificarse, los niños, que si el estatus, que muchas cosas alrededor que antes solamente éramos tú y yo, ¿no? O sea, tú y yo éramos la pareja y cuando empiezas a crecer con esa pareja te das cuenta que hay muchos procesos a la vez que vas viviendo y duelos porque mueres significativamente a esa persona que eras cuando empezó y están hoy en terapia entendiendo qué pasó. Sí, y aparte entender que la vida te dio lo que pedías. Es que no tengo tiempo para estar con mi familia. Pues ya te dieron días completos. ¿Y ahora? ¿No? ¿Ya no quieres? Y entonces nos podemos dar cuenta, esta canción de Facundo Cabral que dice, no estás... Triste. Estás distraído. No estás triste, no estás deprimido, estás distraído. Y entonces es lo mismo con otros sentimientos y con otras emociones. Lo que pasa es que estábamos tan distraídos en una vida tan hecha en donde no teníamos que centrarnos en nada. Es decir, no te centrabas en lo que le estaba pasando a tu hijo porque lo único que tenías que hacer es apurarlo para que estuviera listo. Ibas y lo depositabas en un lado. ¿Ahora? Y después te ibas tú a tu vida. Y luego, pues medio te encontrabas, y cuando te encontrabas era para ver que se bañara o durante el día que hiciera la tarea para volverse a dormir y volverte a separar de él otros 8 horas. Ahorita tienes que estar con él todo el tiempo o entre parejas todo el tiempo y estamos tan desacostumbrados que no sabemos qué hacer ni con nosotros ni con el otro, que ahorita tanto tiempo está tronando a las personas porque las personas tenemos que empezar la reconciliación con nosotros mismos en cuanto a nuestra situación emocional, nuestras pérdidas y nuestra condición. Entonces, para iniciar, el trabajo es sumamente complejo y sumamente profundo. Pero no te preocupes, porque tú no tienes que hacerlo, hay quienes te pueden ayudar. Pero sí es importante darle ese giro para esta reconciliación. Entonces, eso ya será decisión de cada quien, pero eso es lo que por ahí tenemos que empezar. ¿Qué tenemos que hacer? Ayer escribí y pues puse un poco a esto, o sea, para restablecer esta concordia entre los que estamos desunidos, entre nosotros y entre nosotros mismos, para volver a unir la vida. Y hoy creemos en donde hemos creído que hemos perdido nuestra seguridad y el control. ¿Por qué creemos que hemos perdido el control?
y la verdad es que nunca tuvimos control de nada, ni nunca lo vamos a tener. Nada puedes controlar, ¿no? Entonces, eso es una idea totalmente errónea de que hemos perdido el control de algo. No hemos perdido algo que no teníamos, ¿no? Y nuestra vida, nuestro bienestar no depende de nuestras circunstancias, que eso es lo que regularmente hacemos, es decir, recuperaremos nuestro bienestar cuando volvamos a recuperar nuestra abundancia, es decir, cuando tengamos dinero, recuperemos los coches, recuperemos... Hasta el estatus, ¿no? O el estatus. O el estado civil, Ajá. ¿no? O sea, pero tú te fijas, no es afuera. Sí, y entonces una de las cosas maravillosas, por ejemplo, que me ha pasado en particular a mí, es que yo llegó un momento, y lo digo con toda humildad y con mucho reconocimiento, que me creí el súper ¿A todas vías? Ajá. Así de que Por eso era en la manejar secundaria. No. En todas las puedo. Sí, como terapeuta, y yo era el terapeuta. Y después con esto, ahorita estoy haciendo un montón de cosas que me gusta hacer, sin importar qué van a decir los demás. La verdad es que no me importa. Por ejemplo, Tengo un negocio donde vendo arrachera los domingos. ¿por qué te encanta? Pues porque siempre quise tener un negocio de comida y como que ahorita dije, ¿Por qué no? todas las circunstancias lo están permitiendo y no pasa absolutamente nada. Me gusta hacer esto, lo quiero hacer. Y lo tengo. Y entonces regresé a mis raíces de ventas, por ejemplo, también, y arranqué un negocio por la pandemia que había hecho desde antes, pero que ahorita lo volví a retomar. Y la verdad es que es solamente un rol más en mi vida. Me ha dejado de importar si creen que a lo mejor no soy tan buen terapeuta, pues porque me barracheran los domingos. Pues sí, podrán pensar la gente lo que sea, pero ese es el punto, un punto que también es como un tip para esto. O sea, hoy la vida nos está dando a todos la oportunidad de entender que tenemos necesidades y que esas necesidades las podemos cubrir de la manera en donde están nuestros talentos o nuestros gustos. ¿Te apasiona? Hazlo. Por el simple hecho de que te apasione. Así funciona la vida. Y que si te preocupa que qué van a decir, ay, por Dios, siempre van a decir algo. Es como en una fiesta, ¿no? Y apliquen la frase que hasta es de Pose. El que está acostumbrado a ver al ras del suelo, siempre va a ver diminuto al águila, porque el águila vuela. Pero quien sabe volar, cuando ve otra águila, le va a decir, oye, qué chingón, o sea, qué padre que estés, o sea, no hay límites, el único es la mente y nuestras ideas. Y aparte yo digo, y si me van a dejar de hablar, pues te van a hablar los que no entienden no están sincronizados, pero vas a encontrar a alguien que comparte tu misma pasión. Pero lo más importante es que vayas por ti. Exactamente, y entonces dentro de toda esta vorágine que ha traído las pérdidas en mi vida y la tristeza y el dolor, ha traído lo mejor de mí, y ha logrado que vuelva yo a integrarme con lo que yo soy en todos los sentidos. Entonces, esa ha sido una parte de reencuentro, y hay otras en las que tengo que trabajar, pero ha sido fácil. Realmente, yo he sido el que las circunstancias las he hecho complicadas, porque hoy se ha abierto un abanico de posibilidades para todos. Pero si yo nada más quiero así, es como el que dice, tengo sed, pero a mí solamente me lo quita la Coca-Cola, o solamente me lo quita el jugo de naranja. Ahí te encargo Y en si un no desierto, hay- ¿no? ¿Por qué? Porque eso es de tu cabeza, es lo que tú crees, pero realmente no es así. Entonces, nuestra vida y nuestro bienestar no depende de nuestras circunstancias, depende de nosotros mismos y lo que decidamos hacer con esas circunstancias. Ahora, ¿qué hacer? ¿No? Ahora vamos a lo práctico, porque si decides no hacer un proceso, es cosa tuya, pero hay cosas muy sencillas. Por ejemplo, una que es una herramienta que seguramente tú conoces y la haces manejar bastante bien, porque tiene que ver mucho con PNL, es los reencuadres. O sea, si tú empiezas a hacer reencuadres de todo, y empiezas a no ir en contra de cómo están fluyendo las cosas, pues te riegas y te vas con todo, y vas a todo dar, ¿no? Porque no pones resistencia. Entonces, ¿cómo se reencuadra? ¿Tú cómo reencuadras? Yo lo que hago es otra vez el muévete del lugar. O sea, y no literalmente cambia el discurso. O sea, porque la gente me cuento tu historia, no. Literalmente te tienes que mover del lugar.
porque si no te mueves del lugar, o sea, tienes que ver la circunstancia arriba, abajo, a los lados, a los dos, hasta así, visión periférica, para entonces darte cuenta que hay muchas maneras de poder tu percepción transformar esa, no la realidad, no es que transformes la realidad, sino cómo estás experimentando esa realidad. Claro. Y yo entendí que es a través del movimiento, del tiempo y conectar con tu cuerpo. Entonces, ahí está todo, estás dándole una base muy técnica. Ahora, en la parte sencilla, para nuestros amigos. Mira, ¿cómo reencuadro? Por ejemplo, y les platicaba que me pasó que me llegó un pago que yo regularmente no hacía. Y cuando me llegaba ese pago me enojaba y me iba a mi parte de carencia. O sea, la verdad. O sea, era un tema que yo decía, no voy a poder. Y esta vez que me llegó algo en mí, literalmente me moví del lugar y fue, me llegó porque puedo. Claro. Y el día que fui a pagar, bueno, que ahora ya hasta lo reencuadro, porque antes me dio unas flojeras las filas, lo reencuadré aprendiendo a ser muy práctica con mis aplicaciones. Y el día que lo pagué con tanto gusto, porque fue de, si la vida me está diciendo vas, es porque puedo. Y por ejemplo, el predial, ¿no? Que no me había tocado pagar, lo pago con tanto gusto porque significa que tengo un hogar, ni siquiera una casa, y lo pago con agradecimiento. Y antes era, ay, ¿cómo lo vas a hacer? Y con cada Sí, ahí está el reencuadre. Por ejemplo, a mí, ¿qué me sucedió? Dentro de todas las cosas buenas que han pasado durante este último año, está el hecho de que justamente no tenía tiempo de nada, se me va la consulta, la tercera parte, en los primeros 3 meses, y fueron 3 meses maravillosos porque entonces dije, ¿qué tengo? Tiempo. Y como tengo tiempo, pues voy a seguir lo que he venido postergando. Uno de ellos fue el desarrollo de un diplomado para tanatólogos para poder tener herramientas terapéuticas y hacer un trabajo, porque el tanatólogo en los diplomados promedio, en todas partes, no te da nada de eso. Entonces, yo se lo había propuesto a la directora de uno de los institutos que fue colaboradora mía y después se hizo directora y ahora ya tiene su propio instituto y es una mujer muy exitosa. Se lo propuse, me lo compró, lo terminé de desarrollar, lo lanzamos a productivo y en la primera generación se inscribieron 30 personas. Entonces, ¿en dónde está el reencuadre? Es decir, esto está acabando con mi clínica, ¿qué voy a hacer? Aquello que no vas a poder hacer porque las circunstancias te lo están quitando, tú creas nuevas circunstancias. Entonces, ves un cuadro diferente en ese marco. Entonces, quitas ese cuadro y pones uno nuevo con lo que tú puedas creer o pensar que tiene esto de positivo. Es decir, si pierdes un avión y no llegas, es porque seguramente en ese avión tú no debías de haber viajado. Pero si entonces te maldices, te enojas, buscas culpables, no estás generando un reencuadre. ¿Cómo vas a reencuadrar todo lo que hoy te está sucediendo? Ese sería como el primer tip. El tip número 2 es alcanzar un estado de gracia. Para alcanzar un estado de gracia, yo me imagino así, nos iluminamos, así de, no de ese estado de gracia, no nada más. No, te recuerdo, incluso en nuestra última entrevista les hablamos. Y te decía que yo cuando empecé a entender la gracia fue porque me empezó a surgir la curiosidad de que decía que en una oración católica dicen llena eres de gracia, y decía, yo creo que era muy linda, ¿no? ¿Era agraciada? No. Ok. El estado de gracia es un estado completo de gratitud. Cuando hay una gratitud. Si ahorita las personas que están ahí, también creo que así lo vimos en aquella ocasión, hagan el ejercicio y volteen a ver lo que hay alrededor y agradezcan cada cosa que está ahí. Cuando tú agradeces, bioquímicamente tu cerebro genera un cambio. Se generan neurotransmisores, sube tu estado mental y sube tu estado corporal y frecuencial. Tu electricidad cambia. Y la electricidad genera un movimiento y entonces cambia la manera en la que se ve el mundo.
Entonces, el segundo es, por ejemplo, yo tengo un taller para manejo del insomnio. Uno de los tips que les doy cuando una de las técnicas falla es, te pones a agradecer. En lugar de contar borreguitos. Que esa es una de las formas, pero yo tengo una técnica, pero aquí es agradecer. Y entonces empiezas a agradecer y empiezas a llenarte de un estado de gracia que te relaja. Y como no hay luz, agradecimientos. O sea, encuadres, agradecimientos. Entender que cualquier situación de crisis es una situación de oportunidad. Crecer. Vocablo crisis viene del vocablo crecer. Ajá, por ejemplo, en mi caso, pandemia, se va a la consulta, yo ya tenía mucho tiempo haciendo sesiones virtuales, era como común, pero era común dentro de un pequeño círculo. Entonces, ahora cualquier persona casi ya está totalmente abierta a una sesión virtual. Mi preocupación era que el lugar en la clínica es una clínica que yo rento. ¿Cómo iba a ser para pagar? Ahorita la verdad es que ya no la necesito. Es decir, finalmente lo que está trayendo como consecuencia esto es un beneficio. Pero para una persona, el que tiene esto puede ser ya un problema, porque ¿qué va a hacer con las propiedades que rentaba? Porque antes era el aforo presencial. Ahorita eso se va a volver... O sea, ¿cuántas empresas a gran escala ya no van a regresar a la oficina? Ya no. O sea, por ejemplo, tú lo estás diciendo de consulta, pero empresas así, bodegones, así que eran los de la industria fulana, bueno, es que al menos que sean fábricas, sí. Sí, eso es ya a gran escala, pero yo, por ejemplo, me refiero a personas que comen de la casita que rentan, y que la casa era un negocio, o de un local que rentan. Hay gente que de eso vive. Sí, porque, por ejemplo, ¿cuántos casas que estaban cerca de lugares de universidades que se rentaban y no? Entonces, esas personas están en la misma circunstancia en la que tú y yo estamos, y ahorita la pregunta es, ¿tú qué vas a hacer? Porque si entonces no te mueves de donde estás y pones en medio el problema, pues ahí te vas a quedar. Tienes que hacerlo a un lado, porque ahorita ¿cuál es mi tendencia? Pues mi tendencia es no estar aquí, en la medida de lo posible. Reducir costos. Ajá, pues sí, porque hoy esto que fue algo que me dejó sin dormir varios días, finalmente al reencuadrarlo, y ahorita seguir haciendo ese reencuadre te va a dar grandes oportunidades. Que fíjate que yo ahorita que estoy recordando, todo esto, fíjate, en un curso que tomé hace como 4 años que se llama de Administración Ligera, es como si hubieran visto el futuro y decían, a ver, no gastes en esto, empieza a hacer tus negocios online, haz de cuenta que nos dieron. Y me acuerdo que en ese entonces fue cuando yo quité mi oficina, que me dolió el ego como no tenía ni idea. Sí, porque yo tenía una idea de, soy por la oficina. Sí. Pero cuando entendí que no, ni era por la oficina, que no era eso físico, que tenía que ver con otra cuestión, pues también un cambio de chip. Eso también nos está pasando internamente. O sea, ¿cuántos duelos internos? Porque éramos el director que todo el mundo iba a pasar, que veía cómo entrabas a los... Ya no eres eso, porque ya ni te ven, nada más te ven en un cuadrito. ¿No? Sí, y ahora que te ven hasta los calzones, porque al que se le olvida, se para y nada más trae lo de arriba y atrás abajo no trae nada, ¿no? O sea, somos eso. Ahorita en terapia de repente el otro día subí a la perrita y digo, mira, aquí está mi perrita, la paciente, ¿no? Y fue algo muy curioso, muy divertido. Como más cercano, ¿no? O al juez, ¿no viste la semana pasada? No, yo creo que ni te dio tiempo. Bueno, a mí la semana pasada una noticia de, no sé exactamente dónde estaban transmitiendo, pero era como una asamblea de jueces o algo así, y un juez se le activa en el Zoom un filtro de gatito, pero no sabía cómo desactivarlo, entonces el otro le tuvo que ayudar a decirle, a ver, púchale aquí, hazle aquí, y el otro dice, es que sí soy yo, estoy hablando, pero pues era el de gatito, o sea, tantas cosas que nos pasó, que antes era la formalidad, lo que debería ser, y ahora es
¿Cómo Nos nos sale? creímos. ¿Cómo podemos? Nos creímos todas esas tonterías. Hoy entramos en la intimidad de nuestro hogar, al útero, puedes volver, tú te puedes ver desde ahí y entonces empezarse a desprender de todo eso, valorar las cosas, no desperdiciar lo que tienes. Esta ha sido una enseñanza de vida envidiable, envidiable, que hoy la fortuna que por lo menos a mí me pasa es que la estoy pudiendo ver desde adentro, pero muchos están esperando a que se acabe para poder tener esa experiencia y poderse reír algún día de eso. Ríete hoy, porque hoy sí estás vivo. Yo no sé si mañana lo vamos a estar, como están las cosas. Es una posibilidad. Entonces, el cuarto. A ver, entonces, reencuadre, gracia. Gracias. Crisis como oportunidad. Y el cuarto, que también ya lo hemos hablado y lo hablamos hace un momento, sufrimiento como camino de gracia. O sea, la gracia no solamente es la gratitud, sino el proceso de sufrimiento que tienes que pasar para poder estar en un estado, entrar en un estado de conciencia mayor. Fíjate que dicen que ahí donde no quieras ir, ahí vas a encontrar la respuesta. Ahí a lo que más le huyes, ahí es donde va, y entiendo que es esto. Entonces, ahí se aplica la frase que dice que valga la pena. No que pasemos por la vida que vaya valiendo la pena, porque es como elegir siempre el dolor, pero si ya está doliendo, si ya está siendo incómodo, haz que valga la pena. Si ya te despertaste temprano y no querías, para empezar a ir a ese trabajo, primero agradeces, es decir, eres de los que tienes ese trabajo. Y la otra es, haz que valga la pena. Ya te despertaste, ya estás ahí, haz que valga la pena. O sea, haz que valga tu esfuerzo, haz que valga tu tiempo, eso. Tu vida y tu día, en todos los sentidos. Y este último me encanta, Elia. Sentir, bueno, a ver, vamos nada más a cerrar el sufrimiento como camino de gracia, tiene que ver con entender que para poder llegar va a haber un proceso de sufrimiento, porque tienes que hacer esfuerzo, disciplina, muchas cosas. Las personas dicen, bueno, tú, pero porque pues ya estás ahí, pues sí, ¿y qué crees? Que llegué aquí en un helicóptero y me soltaron ahí y me brinqué todo a la subida. No, amigo, olvídalo. O sea, esta situación, esta delgadez de repente, estos llantos de fin de semana, porque es una disciplina. El llorar para mí es algo muy importante, con una intención y con una estrategia. La verdad es que es fantástico. Entonces, pues no es gratis. Digo, hoy yo, en tu caso y en el caso de todas las personas que se han sentado en estas sillas en los últimos en los pasados 25 años, pues no lo han pasado bien. Y eso te lleva a estar en el lugar en el que hoy estás o estamos. Y eso no quiere decir que eso ya se acabó. Quiere decir que ahorita estamos en otro punto en donde vamos a regresar, porque vivimos en un mundo de ciclicidades. Y el sufrimiento es parte. Como la canción, la vida es una tómbola, ¿no? Ajá, ¿sí te acuerdas de esa? Ajá. Es una tómbola. Yo me acuerdo de eso. No, la cantaba una mujer. Pero yo me acuerdo de la versión de Johnny. O sea, yo me acuerdo de la versión más móvil. Mona Velo, una onda. Algo así. Sí, pero yo fui más pajarito. Bueno, ya me tocó escucharla, yo bien chiquita y él ya era un señor. No, así, ok. Bueno, va. Y por último, y 5 para mí, como los que se me ocurrieron, es un sentido de ayuda como sentido de vida. Una de las cosas que es muy importante entender, acceder y pensar es mis para qué. Ahorita en el diplomado de tanatología vamos a iniciar el tercer módulo. Los 2 primeros módulos fueron de filosofía como marco histórico, y el segundo, filosofía con fenomenología existencial y psicoanálisis. 2 personas extraordinarias, así de verdad, wow, ¿no? Y la temática te lleva a entender toda esta parte de que al final de cuentas estamos en una filosofía constante y en un pensamiento. Pero finalmente, una de nuestras necesidades de crecimiento, desarrollo, de entendimiento de los porqués,
está en el para qué estás aquí, ¿no? O sea, ¿cuál es tu misión como persona? Lo cual le da sentido. Y en los talleres, en las sesiones y en las pláticas, en un alto porcentaje, las personas no saben para qué están aquí y no tienen una cuestión de sentido. Hay un documental video Ay, perdón. Salud, del maestro Wendayer, del doctor Wendayer, que habla sobre esta parte y me encanta cómo lo maneja y dice: no hace falta tener claro un sentido de vida o saber tu sentido de vida, siempre lo vas a encontrar ayudando. Cuando ayudas, cuando tu sentido de vida está en la ayuda hacia el otro, en todas las partes, ese algo que se encuentra vacío se empieza siempre a llenar. No importa lo que hagas. O sea, si tú estás como una persona que maneja un Uber, por ejemplo, un taxi, o lleva la leche, o lo que sea, y entiendes que esto es tu contribución a la comunidad y que lo que estás haciendo es dar un servicio, el sentido empieza a llenarse de sí mismo en tu cuerpo y en tu vida. No importa a qué te dediques, no importa qué hagas, toda vez que ese sentido esté enfocado hacia la ayuda a los demás. Y cuando lo entendí y lo empecé a probar, se convirtió en mi sentido de vida. Yo tengo dos propósitos y dos sentidos. Uno es ayudar y el otro es aprender. Siempre, con quien esté, lo que sea. Y en eso, en tu día a día, se va llenando esto que muchas veces se pierde. Que ahorita que lo voy diciendo, vuelvo a sentir, ¿no? Y sobre todo que tiene que ver con el entender que somos una experiencia que se comparte. O sea, no eres nada más este cuerpo, no eres nada más ese título, no eres esa identidad a la que te bendice, que el día de hoy está en jaque. Eres una gran experiencia y el ser humano, la experiencia la trasciende. De hecho, en una plática filosófica decían, es que en realidad todo esto del amor y la amistad tiene que ver cómo validamos nuestra propia existencia. No es que te valides tú desde tu ego, sino cuando te compartes, y en esta parte del servicio y la ayuda, te estás expandiendo. Y ese es el gran secreto de la vida. ¿Con qué te despides el día de hoy? Bueno, primero, para expandir esa parte es necesario generar conciencia. Para generar conciencia es necesario comunicarnos a nivel de alma y espíritu. La meditación ayuda en ese sentido, y eso es un número que no traía, pero después de lo que acabas de decir se me ocurrió. Y ese sería como el sexto. Y me despido con dos pensamientos que escribí que hablan de la gratitud. El primero dice: dentro de nosotros se encuentra lo más importante y grande que podemos dar, nuestro tiempo, nuestro amor y nuestra gratitud. Al final de cuentas, es lo único que en verdad poseemos. Ese es uno. Y el otro me quedó más bonito. A ver, dale. Son los momentos de maravillarse. Son los momentos de maravillarse a cada momento por las cosas cotidianas de la vida, el secreto de una vida extraordinaria. Son los sentimientos más simples, insólitas oportunidades de agradecimiento y pequeñas perlas de ampliación de la conciencia. Hecho está. Y sobre todo, gracias, querido amigo. Tenemos invitaciones importantes, sobre todo, dónde te pueden localizar. Y yo también les tengo invitaciones para los que ya están preguntando, ya sea en inbox, de los cursos que vienen. Y bueno, sobre todo en este acompañamiento de poder ser el cambio que quieres ver en el mundo. ¿Dónde te localizamos? Amigos, recuerden, primero, para dentro de 2 semanas, reinicia el taller de ansiedad okay, y ataques de pánico, el cual va cada vez mejor, ya va a ser el 4. Este sí es un cupo limitado por el tipo de manejo, no estamos aceptando más de 15 personas. Entonces, si hay personas que están interesadas, que se comuniquen directamente a Neuromap, ¿verdad? A Neuromap al
225-2167 con Es 52. fijo, Es teléfono fijo. O en esta página de Facebook. Ahí solicitan Inbox. a través de un inbox, @Neuromar o en Neuromar, a través de, o Alberto Díaz, psicólogo de pareja, que es otra de las fanpage. Y ahí pueden inscribirse y a los grupos meditativos que llevamos mes con mes para pues esta parte de conciencia que les estamos compartiendo. Y bueno, pues yo les comparto que el próximo 27, sábado 27 de febrero, tenemos el curso de Sanando tu relación con el dinero, sobre todo que es un taller online totalmente transgeneracional para que ubiques tus pactos invisibles con el dinero, que por cierto, ahorita a la una vamos a ir a hablar de ese tema con nuestro querido Alex Lavín. Y el 6 de marzo, para todos los que no han tomado el de lealtades, ha sido todo una base que le agradezco mucho, porque de hecho llegó un punto en que dije, bueno, yo creo que ya cumplió su ciclo, y en ese momento me empezaron a preguntar, es uno de los talleres que le tengo un agradecimiento, porque ahí entiendes cuáles son los órdenes del amor, cuáles son las lealtades y los que tienes que sanar desde la conciencia de tu sistema. Y bueno, ha sido... también he tenido la oportunidad de compartirlo, esto que dices, a un nivel que antes no lo podía percibir, y bueno, yo le agradezco a mi tribu por el amor, el cariño, la disposición, y si tú ya lo tomaste, bueno, pues recomiéndalo. Las inscripciones para los talleres más 52, si estás fuera de la República, 44 21 49 8702, y bueno, pues ahí les mandamos los datos. El sábado 27 es de 10 a 2, y el sábado 6 es el más largo, es de 9 a 3 de la tarde aquí. Así que mándenos un WhatsApp, ahí les mandamos la información. Y bueno, ¿con qué frase te despides? Aparte de los bonitos mensajes que nos diste, pero ¿con qué cierras el día? No, pues primero y por último, el agradecimiento a la paciencia que has tenido conmigo, porque he estado, y hoy me doy cuenta, me fascina las entrevistas, porque con mucho respeto digo esto, muchas son a veces hasta para mí mismo, ¿no? O lo que acabo de decir, ya. Te hacía falta. No te acordabas, hazme como a veces me acuerdo que se me olvida, pero ya. Y fue un destapar y volverme a situar, me ayudó a mí mucho. Entonces te agradezco la paciencia. También entiendo que hay momentos que tiene que dejar, y pues adelante, porque viene esto mucho mejor todavía. Y bueno, pues yo les recuerdo que somos una gran experiencia, y que seamos la experiencia más maravillosa y chingona. Y como dicen los mayas, en ese plano de conciencia, y la que yo soy tú eres yo. Y bueno, nos vemos en un ratito ahí con Alex, porque hoy vamos a hablar del lenguaje del dinero. Sobre todo que, bueno, ya nos reconciliamos con la vida, ahora hay que manifestar. Vámonos, y bueno, como siempre, gracias.